Buenas tardes, estudiantes. Hoy 22 de mayo tenemos nuevamente nuestra clase de lectoescritura. Nuestra clase es la número 8, cuyo contenido viene a ser las oraciones interrogativas directas e indirectas, además de analizar un texto. Vamos a definir en primer lugar qué son las oraciones interrogativas directas y distinguirlas de las oraciones interrogativas indirectas. Aquí entonces vamos a ver cómo son las oraciones interrogativas directas y podemos decir que la oración interrogativa directa es aquella que realiza una pregunta de manera directa, como su nombre lo dice, y sin dar vueltas. En el ejemplo que tenemos dice, ¿cómo te llamas? Esta oración es una oración interrogativa directa y tiene tres elementos. En primer lugar, tiene un pronombre interrogativo que pueden ver acá, viene a ser cómo. Ese es el pronombre interrogativo. Lleva siempre tilde y además tiene signos de interrogación. Y si yo analizo el sentido de esta oración, indica un desconocimiento. Quiere saber algo la persona. La persona desconoce el nombre de esta persona a quien le está preguntando su nombre. Oración, vamos a observar entonces cómo son las oraciones interrogativas indirectas, que por el contrario de las directas, estas sí hacen las preguntas de forma más indirecta y siempre va dependiendo de un verbo. Entonces vemos en la construcción de esta oración, dice, te agradezco si me dices cómo te llamas. El sentido de mi oración también indica un desconocimiento. Sin embargo, acá no lleva el signo de interrogación antes del pronombre como, siempre lleva la tilde y antes de este pronombre acá podemos ver un verbo. Esa es la característica de la oración interrogativa indirecta. Podemos concluir entonces que la oración interrogativa directa lleva siempre el signo de interrogación. Recordemos que debe llevar al inicio y al final también. Sin embargo, la oración interrogativa indirecta no lleva signo, pero sí siempre tienen que llevar los pronombres interrogativos con tilde. Acá tenemos una lista de pronombres interrogativos. Estos pronombres interrogativos se pueden usar para las directas y para las indirectas, pero todos estos pronombres llevan tilde. Lo que no siempre llevan son los signos de acuerdo a cómo estuvimos estudiando. Vamos a realizar la siguiente actividad. La actividad que les propongo es realizar en una lectura del texto Las mejores semillas. Después de ese texto, entresacar las oraciones interrogativas, especificar si son directas o indirectas. Después, identificar también los momentos de la narración, escribir lo que pasó al inicio del relato, lo que pasó en el medio y escribir también el final, o sea, del mismo texto, dividir en esas tres partes el relato. No se puede omitir ninguna parte de lo que sucedió en el texto, simplemente es dividir en inicio, desarrollo y cierre. Después les pide identificar los elementos narrativos que vienen a ser los personajes, el tiempo y el lugar donde ocurrió el hecho. En los personajes van a poner solamente quiénes son los responsables o
de quién se está hablando en el texto, en el lugar en que el lugar ocurrió y en el tiempo, si fue de día, si fue a la mañana, si fueron semanas en el que transcurrieron los hechos. Y después van a opinar sobre el texto leído, qué les pareció, siguiendo las indicaciones que está ahí. Y por último van a construir oraciones interrogativas indirectas. Ustedes van a tener ahí un ejemplo y van a tener las oraciones interrogativas directas de las que ustedes tienen que convertir en indirectas.